Ok, en estos últimos 3 años y medio, desde que gobierna la Alianza Cambiemos, ahora denominada Juntos por el Cambio, pasaron muchas cosas, citando al propio presidente cuando explicó el desastre económico de Argentina, pero creo que, de verdad, creo que esta es la primera vez que el papelón es tan grande y tan grotesco que el clima de desesperación es aún diría más explícito. Recordemos un poco, Cambiemos, cuando se llamaba Cambiemos o la Alianza Cambiemos, arribó al poder en el año 2015 montado sobre un antikirchnerismo furioso que creyó que, bueno, le otorgaba impunidad para llevar adelante con éxito un experimento con duras contrarreformas de claro tinte neoliberal y con respaldo electoral. Después, cuando fue la elección del año 2017, reafirmó sus prejuicios con un triunfo módico que fue por ahí fogoneado esencialmente por los anabólicos inyectados a una economía que decrecía, pero que, bueno, no había entrado aún en la zona que podríamos denominar como de catástrofe, ¿no? Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, graficó la hazaña con una expresión que fue, bueno, memorable, ¿no? Y quedó ya en la historia. Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga un gobierno. ¿Se acuerdan de esa frase de el hombre que, según los dólares que declaró hace unas semanitas nomás, ganó 27 millones de pesos solo con la devaluación del día de hoy? Pero bueno, ahora sí, pensemos con un poco de raciocinio, si se quiere. Dice Andrés Malamud, en una nota publicada hoy en el portal Infobae, que en estas elecciones no se decidía casi nada, pero se terminó decidiendo todo. Las PASO funcionan, de hecho, como segunda vuelta en un sistema de cuatro. ¿Por qué? La primera vuelta fue el conjunto de elecciones provinciales, que ya de alguna manera habían definido 14 gobernaciones y señalando una tendencia que el oficialismo prefirió ignorar. Ahora, en la segunda vuelta efectiva, las cartas quedaron a la vista. Fue un triunfo por demás, digamos, contundente. Efectivamente, la grieta se secó. Al gobierno le había servido más para diferenciarse del peronismo, para dividirlo, la famosa y popular grieta. Porque cuando los peronistas se reparten entre la vereda y la avenida, los no peronistas pueden ganar. Pero si todos los peronistas se suben a la misma vereda, son mayoría. Dice Tali Goldman que la política con inclusión destronó al ajuste con cotillón. Y es que al final de cosas, digo al final de las cosas, lo que queda de todo este mamarracho que hicieron con el país es cotillón. Falsedades, nada concreto ni perdurable que nos haga bien. Todo inestable, todo blando, todo cotillón. Y lo vemos, me parece que algunas personas recién lo ven hoy, pero lo vemos aunque otras por ahí se quieran negar aún a reconocer que nos gobernó la ineptitud de hecha persona, vemos el propio hecho de que el dólar suba de la forma que subió y la economía se desestabilice, perdón, como lo hizo hoy, luego de que el pueblo argentino en su inmensa mayoría haya tomado una decisión democráticamente, muestra a las claras algo que el presidente Macri había dicho en su momento y no quisimos hacer un análisis más profundo por ser un poquito cuidadosos. Para lidiar en su vida porque uno lo ve y lo ve bien y lo ve sonriente y a su familia también. ¿Cómo hace para separar eso? ¿Cómo hace para poder descansar? ¿Cómo hace para poder descansar? Trabajo mucho conmigo mismo, ¿no? En mi interior, tratar de mantener la calma, sobre todo que me tocaron vivir 6 tormentas seguidas. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo lo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Y es que nadie quiere dar diagnósticos que no corresponden. La locura es un término delicado y debe dejarse a profesionales del tema. Estamos de acuerdo con eso. Pero sí, las interpretaciones tienen que ver con nuestro laburo. Y Mauricio Macri fue bastante claro, expresando que su nivel de estrés, su nivel de inestabilidad, su estado anímico y demás,
podían volcarse de lleno a su gestión y así quienes saldríamos perjudicados seríamos nosotros, el pueblo, porque él, de alguna u otra manera, se ve como el dueño y responsable del pueblo, pero solo cuando le conviene, porque si de responsabilidad debemos hablar, lo que dijo hoy el presidente de la Nación es lo más desesperante y irresponsable para nosotros que podamos haber escuchado jamás. Lo entendemos, estamos acá para seguir trabajando, estamos convencidos que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer, y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer en una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe. Y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresas argentinas, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Pero también le he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea, que es claramente gobernar, y especialmente hacernos cargo de que este proceso electoral no castigue aún más a los argentinos, porque si había muchos que estaban con bronca, a partir de lo que pasó hoy en los mercados, las cosas no van a mejorar, lamentablemente. Entonces, tenemos que hacernos cargo y lo vamos a hacer. Pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se lo vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. O sea, no hay duda que si el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y hasta a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Las empresas bajan entre 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora, y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Entonces, tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron, entonces tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes. Porque por lo que hicieron antes es que pasa lo que pasó hoy en el mercado, cuando debería haber sido una noticia tal vez buena para algunos, mala para otros, no mala para todo el mundo económico local y extranjero como pasó. Bien, hay mucho para decir. Es un poco más larga, pero me parece que esos 3 minutos en los que Macri le echa la culpa al kirchnerismo y a los votantes del kirchnerismo por lo que ha sucedido en materia económica hoy en Argentina, es de verdad algo demencial. Hoy Horacio Dal Oglio lo definió en una nota para Revista Cítrica, contundentemente. Solo hace falta escucharlo a Mauricio Macri. Escucharlo y nada más, eso y nada más. Sin exámenes médicos, sin exámenes psiquiátricos, solamente escucharlo, tan solo eso,
para darse cuenta de que Macri está enfermo. El paciente, le dice Horacio Dalloglio, está complicado. Y ante eso hay que admitirlo, su nervio de la sensibilidad, su órgano de la empatía, su facultad de percibir la realidad, todo eso está afectado gravemente por algo llamado cinismo. Su práctica diaria y temeraria de inversión de la realidad lo llevó a una disociación tal que ahí donde todos y todas vemos más personas que viven en situación de calle o gente hurgando en basurales y containers, vemos hambre, comedores que no dan abasto, desempleo, desindustrialización, lista de despidos como lo único que puede producirse en serie, vacaciones forzadas y una clase laburante disciplinada con palos y salarios indignos. El paciente Macri ve un gobierno que empezó por lo básico, creando las condiciones necesarias para avanzar. Así es como lo califica Mauricio. Ahí donde todos y todas vemos jubilados y jubiladas que tienen que elegir entre remedios o comida, ahí donde todos y todas vemos supermercados con sus góndolas repletas que no tienen quien les compre o negocios que cierran, ahí donde todos y todas vemos pibes y pibas que no pueden ir a los clubes de barrio porque cierran debido a las boletas de la electricidad impagables, ahí, en esos lugares es donde el paciente Macri ve una Argentina que hoy está mejor parada que en 2015, ¿no? Así como la caracteriza impunemente y sin movérsele un solo pelo en la cara, ahí donde todos y todas vemos represión para callar las disidencias y el no alineamiento a las políticas de ajuste y austeridad, ahí el paciente Macri ve un país donde se promueve la pluralidad de voces. Y ahí donde vemos pibes fusilados por la espalda, linchamientos por las dudas, encubrimientos y avales de las fuerzas de seguridad para matar sin perjuicios ni prejuicios, ahí es donde Macri ve más seguridad para los argentinos. Entonces, claro, dice Dalloglio, claro, nuestro diagnóstico social es que el paciente está grave, lamentablemente grave, y de su aliento, de sus palabras vertidas con tanta impunidad, solo sale un hedor a muerte, no la suya. Claro está, la muerte de una inmensa mayoría de un pueblo que no tendrá nunca la posibilidad de blanquear millones de dólares de evasión, ni tener cuentas en paraísos fiscales, y que padece todos los días y cada vez más hambre, malnutrición, infelicidad, bronca, hastío, decepción, impotencia, marginalidad, desdicha, represión, depresión, desesperación, desesperanza, ira, pobreza, angustia, preocupación, tristeza y abismo. Mauricio Macri, y lo escucharon recién ustedes, le echa la culpa no solamente al frente de todos, todas y todes, sino, bueno, al que tildó de kirchnerismo de ganar la elección de ayer, sino al pueblo de elegir una opción diferente a la que promueve este gobierno que no hizo más que destruir sistemática y paulatinamente a un país. El resultado electoral de las PASO, dice hoy Washington Uranga en página 12, no solo por el triunfo del frente de todos, sino fundamentalmente de la magnitud de la derrota del oficialismo, demuestra que la política, política léase como vida cotidiana, como realidad, ¿no? Los padecimientos de la ciudadanía y la construcción política, valga la redundancia, que la principal oposición hizo de esta realidad. Bueno, esa política, esa realidad, eso se impuso sobre el relato oficialista, pero también sobre sus estrategias de marketing político, que, negando las condiciones objetivas de quienes emiten su voto en las urnas, pretendieron dar por terminado un modo de acumulación de poder y limitar todo al manejo de las encuestas y los focus group, pensando que con el fucking Big Data y el hashtag de Yo Voto MM todo iba a cambiar. No solo el gobierno salió derrotado en las PASO, sino que también perdió el coro oficial de medios de comunicación que auparon y sostuvieron con complicidad, y seguramente lo seguirán haciendo, a este oficialismo, ¿no? En síntesis, puede decirse que la victoria del Frente de Todos, de alguna u otra manera, es un triunfo de esta política de cotillón, de esta política del Big Data. Es un triunfo de la realidad sobre ese tipo de política de la despolítica, ¿no? Y bueno, es duro lo que se viene. Para cerrar esto, porque me parece que hay algo que hay que aclarar. Se vienen alianzas cínicas, se viene un acomodo de un país que de verdad
me parece que no terminamos de dimensionar hasta qué punto ha quedado destruido. Es muy duro, lo dijimos y lo sabemos, y esta gente piensa hacerlo más duro, hasta diciembre, no más fácil. Por lo pronto quedó la euforia de quitarlos del poder, seguramente. Por ahí alguna alegría en el día de ayer se ha puesto en los rostros de argentinos y argentinas al quitar, a estos chetos apáticos y cipayos del poder. Y nosotros ahora, concentrados en acomodar todo, sabemos que se viene muy, pero muy dura la mano. Pero ¿saben qué? Había que volver.